Mi padre me prohibió ir a la reunión familiar, pero jamás imaginó lo que sucedería cuando mi herencia secreta saliera a la luz. Yo soy Mateo, y esta es la historia de cómo un secreto familiar, enterrado por décadas en un pequeño pueblo de Jalisco, se convirtió en mi arma más poderosa. Creí que la traición era algo que solo pasaba en las novelas, hasta que lo viví en carne propia. Mi tío, el respetado patriarca de la familia, me despojó de todo, dejándome en la calle, con solo el eco de sus palabras: no eres digno de llevar nuestro apellido. Sentí la rabia quemarme por dentro, una llama fría de resentimiento que prometí no apagar hasta obtener justicia. Cada noche, el recuerdo de mi abuela, la única que creyó en mí, me susurraba al oído: hay algo que te pertenece, Mateo. Algo que ellos no conocen. Lo que descubrí después fue mucho más que una simple posesión. Era una verdad devastadora que podía desmoronar el imperio de mi familia y exponer su verdadera hipocresía. Me obsesioné con cada detalle, cada pista, cada susurro. Sabía que la reunión anual, esa celebración que mi padre me prohibió pisar, sería el escenario perfecto para mi venganza. ¿Te imaginas la cara de mi tío cuando revelé la verdadera historia detrás de nuestra fortuna? El miedo en sus ojos, la conmoción en el rostro de todos. Aquella noche, el silencio fue más ensordecedor que cualquier grito. Lo que pasó después cambió todo. Mi padre, un hombre de negocios implacable en la Ciudad de México, siempre me vio como una decepción. Desde niño sus expectativas eran un peso que me aplastaba. Quería que fuera su reflejo, un empresario frío y calculador, pero yo soñaba con el arte, con capturar la belleza de mi México en lienzos vibrantes. Esa diferencia, esa brecha entre su mundo de números y mi universo de colores, fue el inicio de todo. Mi madre, una mujer dulce y sumisa, intentaba mediar, pero su voz se perdía en el estruendo de las ambiciones de mi padre. La última reunión familiar fue la gota que derramó el vaso. Mi padre me prohibió asistir, argumentando que mi presencia sería una distracción y una vergüenza para su imagen. Sus palabras aún resuenan en mi cabeza como un eco amargo. Me sentí humillado, despreciado, como si no fuera digno de llevar su apellido. Mis primos, todos exitosos en sus carreras, aceptables, me miraban con lástima o desdén. Esa noche, mientras ellos celebraban en la mansión familiar en Las Lomas, yo estaba solo en mi pequeño estudio, con el pincel en la mano, pero el corazón roto. Esa prohibición fue el punto de inflexión. El resentimiento que había acumulado durante años se transformó en una determinación férrea. Me di cuenta de que nunca obtendría su aprobación y francamente ya no la quería. Lo que sí quería era justicia, quería que vieran lo equivocado que estaba al subestimarme. Mi arte, que él tanto despreciaba, se convertiría en mi arma más poderosa. No sería un empresario como él, pero le demostraría que había otro tipo de riqueza, una que él jamás podría comprar. Esa noche, Mateo juró que su herencia secreta, su talento, sería su venganza más dulce. La decisión de mi padre de excluirme encendió una chispa, una que había estado latente por años. No era solo la humillación de esa noche, sino el eco de una vida entera de desaprobación. Mateo, el artista soñador, se transformaría en Mateo, el estratega. Empecé a ver mi arte no solo como una pasión, sino como una herramienta, un arma silenciosa. Mi pequeño estudio, antes un refugio, se convirtió en mi cuartel general. Sabía que no podía enfrentarlo directamente en su terreno. Él era el maestro de los negocios, el rey de los números. Mi campo era otro, uno que él ni siquiera entendía. Decidí que la mejor venganza sería el éxito, pero un éxito que él jamás podría replicar ni controlar. El lienzo se volvió mi confidente, el pincel mi voz. Cada trazo, cada color, llevaba la carga de mi resentimiento, de mi determinación. Mi primer paso fue buscar un mentor, alguien que creyera en mi visión. Encontré a Elena, una galerista de la colonia Roma con un ojo infalible para el talento emergente. Al principio, se mostró escéptica, mis obras eran demasiado crudas, demasiado emocionales. Sin embargo, algo en la intensidad de mis pinturas, en la furia contenida de mis paisajes urbanos, la intrigó. Le mostré mi serie, Sombras de la ciudad, donde capturaba la soledad de los rascacielos y la vibrante melancolía de los callejones. Ella vio el potencial, la historia que se escondía detrás de cada pincelada de Mateo. Me exigió más, me empujó a perfeccionar mi técnica, a pulir mi narrativa visual. Las horas se extendían hasta la madrugada, mi estudio iluminado solo por la luz de una lámpara y el brillo de mis lienzos. Mis manos dolían, pero el fuego en mi interior me impulsaba. Cada rechazo de un comprador, cada crítica, solo alimentaba mi obsesión. La venganza no era solo un pensamiento, se había convertido en el motor de mi existencia, en el pulso de mi arte. Cada pincelada se convirtió en una declaración silenciosa, un grito ahogado de mi alma.
Mateo no solo pintaba, Mateo desentrañaba la complejidad de las emociones humanas, la hipocresía de la élite, la cruda belleza de la lucha. Mis obras comenzaron a cobrar una intensidad que antes no poseían, una oscuridad teñida de esperanza, una furia contenida que vibraba en cada color. La gente, al principio, no entendía. Veían mis cuadros y sentían una incomodidad, una punzada de verdad que les resultaba ajena a los paisajes complacientes y los retratos aburridos que solían comprar. Pero la persistencia es una forma de arte en sí misma. Organicé exposiciones en galerías pequeñas, en cafés bohemios del centro, donde el arte se respiraba sin pretensiones. Hablaba con cada persona que se acercaba, no para vender, sino para compartir la historia detrás de cada lienzo, la pasión que me consumía. Poco a poco, una voz empezó a correr. Hay un artista, Mateo, que está haciendo algo diferente. Mis obras, que antes eran rechazadas, ahora generaban curiosidad. Empecé a vender algunas piezas, no por grandes sumas, pero lo suficiente para seguir adelante, para comprar más lienzos, más pigmentos. El arte se convirtió en mi santuario, mi campo de batalla. La soledad de mi estudio ya no era una carga, sino una fuente de poder. Cada vez que escuchaba a alguien decir que mis pinturas eran demasiado intensas o demasiado reales, sentía una punzada de satisfacción. Estaba tocando una fibra, estaba logrando lo que mi padre jamás entendería. No se trataba de dinero, sino de impacto, de dejar una huella imborrable. Mateo estaba forjando su propio camino, un camino que no necesitaba la aprobación de nadie, solo la autenticidad de su propia verdad. El resentimiento se transformó en combustible, la traición en inspiración. Mi obsesión crecía, pero no era destructiva. Era una obsesión por la excelencia, por demostrar que mi herencia secreta valía más que cualquier fortuna. Mi obsesión por la excelencia me llevó a los rincones más profundos de mi creatividad. No era solo pintar, era estudiar, investigar, perfeccionar cada técnica. Horas y días se desdibujaban mientras buscaba la esencia de lo que quería expresar. Viajé, no por placer, sino para absorber la luz de Oaxaca, la melancolía de un callejón en Guanajuato, la vibrante energía de los mercados de San Cristóbal. Cada pincelada se cargaba de la rabia contenida, del desprecio que me había impulsado. Mi padre seguía viviendo en su burbuja de poder, ajeno a la transformación que yo estaba experimentando. Sus llamadas eran esporádicas, siempre con el mismo tono condescendiente, preguntando si ya había sentado cabeza o si seguía perdiendo el tiempo con mis garabatos. Cada palabra suya era un clavo más en el ataúd de nuestra relación, pero también una inyección de adrenalina para Mateo, el artista que emergía. Quería que la verdad le golpeara con la fuerza de un huracán. Comencé a exponer mi trabajo, primero en galerías pequeñas, luego en espacios más reconocidos. El anonimato me protegía, permitiéndome observar las reacciones genuinas, escuchar los susurros de admiración que mi padre nunca me había concedido. Mi arte no era solo bello, era visceral, provocador. Hablaba de las raíces de México, de su gente, de sus luchas. Era un espejo de mi propia alma, una herencia secreta que por fin veía la luz. Los coleccionistas empezaron a notar a Mateo. La noticia de mi éxito comenzó a filtrarse en los círculos que mi padre frecuentaba. No fue por mi nombre, sino por el estilo inconfundible, por las historias que mis obras contaban. Escuchaba a mis primos comentar en reuniones familiares sobre un nuevo artista que está causando revuelo, sin saber que hablaban de mí. La ironía era deliciosa. Mi nombre, Mateo, se convirtió en un murmullo de admiración, un contraste absoluto con la vergüenza que mi padre había predicho. El momento de la confrontación se acercaba, y yo estaba listo. La invitación llegó, no a mí directamente, sino a mi galería. Un sobre grueso con el membrete de la empresa de mi padre, anunciando la subasta benéfica anual. Era la misma subasta a la que mi familia siempre asistía, el evento social cumbre donde mi padre exhibía su poder. Esta vez, sin embargo, el cartel principal no era un artista internacional, sino el enigmático M.A., mis iniciales. La ironía era un puñal que se clavaba en su ceguera. El empresario que despreciaba mi arte sería el anfitrión de mi mayor triunfo. El día de la subasta, la tensión era palpable. El salón estaba repleto de la élite de la Ciudad de México, rostros conocidos de mi pasado y el presente de mi padre. Lo vi entrar con mi madre, su expresión de suficiencia intacta. Mis primos, con sus sonrisas forzadas, se paseaban por la sala, sin reconocer en el artista aquel fracaso que habían compadecido. Mis obras, vibrantes y llenas de la pasión que él me había negado, adornaban las paredes. Cada pincelada era un grito silencioso, una victoria. Cuando la subasta de mi pieza central, El despertar del colibrí, comenzó, el silencio se apoderó del lugar.
El subastador, con voz dramática, describió la obra, elogiando la maestría del misterioso Mateo. Las pujas se dispararon, superando todas las expectativas. Vi a mi padre, al principio confuso, luego con una sombra de reconocimiento en sus ojos. Su ceño se frunció, una mezcla de incredulidad y furia comenzaba a gestarse. La máscara de indiferencia se resquebrajaba. El momento de la revelación llegó cuando el subastador me invitó a subir al estrado. Caminé con la calma de quien ha esperado este instante toda su vida. Los murmullos estallaron al ver a Mateo. Mi padre, lívido, se puso de pie, su rostro enrojecido por la ira. «Mateo, ¿qué significa esto?», rugió su voz resonando en el salón. Pero su grito se ahogó en el aplauso ensordecedor que me brindó la multitud, una ovación que era la banda sonora de mi venganza. La ovación se hizo ensordecedora, ahogando los intentos de mi padre por recuperar el control. Su rostro, antes arrogante, ahora reflejaba una mezcla de furia y desconcierto. Esa noche, la verdad se desveló. Con voz firme, pero cargada de la emoción de años de dolor, expliqué cómo, a pesar de sus prohibiciones y desprecios, había forjado mi propio camino. Revelé cada detalle de mi herencia secreta, no un tesoro de oro, sino una fortuna de talento y perseverancia. Mi galería de arte en San Miguel de Allende, mis exposiciones internacionales, las subastas donde mis obras alcanzaban precios estratosféricos, todo lo que él consideraba una pérdida de tiempo, ahora era mi triunfo. Se hizo un silencio tenso cuando proyecté en las pantallas gigantes las imágenes de mis pinturas más famosas, aquellas que habían cautivado a críticos y coleccionistas. Mi padre se encogió, su figura imponente reducida a la de un hombre avergonzado. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me sonrió, una sonrisa que valía más que cualquier disculpa. Mateo, el artista que siempre fui, había superado al empresario que él quería que fuera. No había ira en mi corazón, solo una profunda sensación de justicia. La venganza no era dulce por su caída, sino por mi propia elevación. Le ofrecí la mano, no como un gesto de reconciliación, sino como una muestra de que había trascendido su sombra. Él dudó, su orgullo luchando con la realidad. Esa noche, en medio de los aplausos y las miradas atónitas de mi familia, comprendí que la verdadera herencia no se mide en dinero, sino en la libertad de ser uno mismo. Mi padre, finalmente, vio al Mateo que siempre fui, y esa fue mi victoria más grande. Mi abuelo, con lágrimas en los ojos, me abrazó fuertemente, pidiéndome perdón una y otra vez por no haberme creído antes. Mis tías y tíos, aquellos que me despreciaron y se burlaron, ahora me miraban con una mezcla de arrepentimiento y temor. La verdad, expuesta sin piedad, había destrozado la fachada de su familia perfecta. Mi padre, el hombre que me negó, se quedó de pie, pálido, su mirada vacía. La humillación lo consumía, una justicia poética que yo no busqué, pero que llegó de todos modos. No hubo gritos ni recriminaciones de mi parte, solo un silencio pesado, un aire cargado de todo lo que se había perdido. Les entregué los documentos de mi abuela con la herencia que me había dejado, una fortuna que ahora les era inalcanzable. No era solo dinero, era el amor y la fe de una mujer que siempre creyó en mí. Mi padre intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Su mirada suplicante no me conmovió. El dolor que me causó era demasiado profundo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejando atrás el caos que había sembrado la verdad. Afuera, el sol de la tarde se sentía cálido en mi piel. Había logrado mi cometido, no con venganza, sino con la revelación de la verdad. La justicia, aunque agridulce, me había liberado. La familia que una vez anhelé, ahora era un recuerdo lejano. Pero la paz en mi corazón era real, y eso, para mí, era la verdadera riqueza.